A sus 51 años, Gaizka Mendieta ha hecho algo que nadie esperaba de él: revelar una verdad que mantuvo enterrada durante décadas. El exfutbolista, conocido por su elegancia, su silencio mediático y su capacidad para evitar conflictos, confesó en una conversación privada, captada sin intención de hacerse pública, que hubo 5 personas que marcaron algunas de las heridas más profundas de su carrera. 5 nombres que, según él, dejaron cicatrices en los años más brillantes y más oscuros de su trayectoria. Desde las noches épicas con el Valencia en Champions, hasta su etapa frustrante en la Lazio y su complicada llegada al Barcelona. ¿Qué pudo hacer que alguien tan sereno, tan diplomático, tan poco dado al rencor, decida hablar ahora? ¿Por qué romper el silencio después de tanto tiempo? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que lo que está a punto de revelar no es una simple lista, sino la historia oculta de un hombre que siempre guardó más de lo que dijo. Número 5. Héctor Cúper. La relación entre Gaizka Mendieta y Héctor Cúper es una de las más complejas y silenciosamente intensas en la historia del Valencia moderno. Para el mundo exterior, formaron un tándem perfecto: el técnico argentino que construyó un bloque indestructible y el capitán elegante que guiaba al equipo en las noches europeas más memorables. Pero según insiders del vestuario Che, aquella conexión estuvo marcada por una tensión emocional que Mendieta jamás olvidó. Cúper era un obsesivo de la disciplina, un entrenador que no admitía grietas ni improvisaciones, y su manera de exigir al límite chocaba con la sensibilidad y la creatividad del mediocampista. El punto más crítico llegó antes de la final de Champions de 2001, cuando Cúper, en una charla fría y directa, insinuó que Mendieta debía sacrificar su esencia para mantener la estructura del equipo. Aquella frase, dicha en el momento más delicado, le cayó como un peso insoportable. Testigos aseguran que Mendieta sintió que su entrenador confiaba en él, solo hasta donde el sistema lo permitía. Para Cúper, Mendieta era un soldado brillante. Para Gaizka, Cúper fue el líder que lo llevó a la cima, pero también el que más lo desgastó por dentro. Número 4. Roberto Mancini. La llegada de Gaizka Mendieta a la Lazio debía ser el salto definitivo hacia la grandeza europea, pero terminó convirtiéndose en una de las heridas más profundas de su carrera, y Roberto Mancini fue una pieza clave en ese desencanto. Para el club, Mendieta era un fichaje galáctico. Para Mancini, en cambio, era un talento que no encajaba en el engranaje rígido que buscaba construir. Según insiders del vestuario biancoceleste, el conflicto comenzó apenas semanas después del debut del español, cuando Mancini le comunicó, con su habitual frialdad, que no lo veía capacitado para liderar el mediocampo. En vez de potenciarlo, lo desplazó a posiciones incómodas, haciéndolo sentir como un invitado en su propio proyecto. El momento más doloroso llegó tras una derrota clave en Serie A, cuando Mancini, frente al grupo, insinuó que Mendieta no había entendido el fútbol italiano. Esa frase, que resonó como un golpe seco, marcó un quiebre definitivo. Testigos aseguran que el vasco, siempre silencioso, comenzó a apagarse emocionalmente. Para Mancini, Mendieta era un error de planificación. Para Gaizka, Mancini fue el entrenador que convirtió un sueño en frustración. Número 3. Danae Boronat. Aunque Gaizka Mendieta nunca fue un jugador conflictivo con la prensa, su relación con Danae Boronat estuvo marcada por una tensión fina, casi imperceptible para el público, pero muy real para él. Durante su etapa como analista en Movistar Plus, Mendieta compartió varios espacios televisivos donde Boronat, conocida por su estilo directo y su precisión quirúrgica al preguntar, no dudaba en ponerlo contra las cuerdas cuando analizaban su pasado en el Valencia, la Lazio o incluso en el Barcelona. Según insiders del entorno televisivo, el momento más incómodo ocurrió durante una emisión en la que Boronat le preguntó de forma frontal si consideraba que había tomado malas decisiones de carrera. La sala quedó en silencio.
La pregunta tocaba exactamente la herida que Mendieta menos quería exponer. Él respondió con elegancia, pero quienes estaban allí sintieron la incomodidad al instante. En otra ocasión, Boronat insinuó que su fichaje por la Lazio había sido una decepción mayúscula en el fútbol europeo, comentario que, aunque profesional, lo dejó visiblemente tocado. Para Boronat, solo era periodismo. Para Mendieta, una confrontación pública con los fantasmas que llevaba años intentando enterrar. Número 2. Luis Enrique. Aunque ambos compartieron vestuario en la selección española, la relación entre Gaizka Mendieta y Luis Enrique estuvo lejos de ser armónica. En la Roja de finales de los 90 y principios de los 2000, el liderazgo era un territorio disputado por personalidades fuertes, y Lucho, competitivo, frontal, sin filtros, veía con recelo la irrupción de jugadores técnicamente brillantes que podían desplazar roles históricos dentro del equipo. Según insiders de aquella selección, el conflicto surgió durante la preparación para la Euro 2000, cuando Luis Enrique comentó en una charla interna que la selección necesitaba más intensidad y menos florituras en la zona de creación, frase que Mendieta interpretó como un ataque directo a su estilo. El punto crítico llegó tras un entrenamiento cerrado en el que una discusión táctica entre ambos elevó la tensión del grupo. Luis Enrique cuestionó la agresividad defensiva del vasco, y Mendieta, cansado de las insinuaciones, respondió con una firmeza que sorprendió al vestuario. Aunque la convivencia siguió siendo profesional, el respeto quedó marcado por una distancia emocional. Para Lucho, Mendieta era brillante pero blando. Para Gaizka, Luis Enrique era el líder que nunca le permitió sentirse plenamente valorado. Número 1. Joan Gaspart. Si hubo un nombre que dejó una herida especialmente amarga en la carrera de Gaizka Mendieta, ese fue el de Joan Gaspart, presidente del Barcelona durante una de sus etapas más convulsas. Cuando Mendieta llegó al club cedido por la Lazio, se esperaba que fuera una pieza clave para reconstruir un equipo hundido y sin rumbo. Pero desde el primer día, según insiders de la directiva blaugrana, quedó claro que no existía un plan real para él. Gaspart, desesperado por hacer fichajes mediáticos que calmaran al entorno, había traído a Mendieta más por presión que por convicción. El conflicto se hizo evidente cuando, en una reunión privada, Gaspart insinuó que el vasco debía demostrar más para justificar su presencia, a pesar de que el club atravesaba un caos institucional que habría devorado a cualquier jugador. La frase que más lo marcó llegó meses después, cuando el presidente dejó caer ante la prensa que algunos fichajes no habían dado el nivel esperado. Mendieta entendió perfectamente el mensaje. Para Gaspart, él fue un gasto incómodo. Para Mendieta, Gaspar fue el dirigente que lo lanzó a un incendio sin agua para apagarlo. Lo que casi nadie sabía es que detrás de estos 5 nombres, 5 etapas distintas, 5 heridas que jamás mencionó en público, hubo un episodio oculto que marcó para siempre la manera en que Gaizka Mendieta entendió su lugar en el fútbol. Según una fuente muy cercana a la selección española, todo ocurrió durante una concentración previa a un amistoso de alto nivel. Mendieta, que atravesaba un momento de dudas internas por su salida del Valencia y su incierto futuro en Italia, caminaba hacia la sala de reuniones cuando escuchó, desde el pasillo, algo que lo congeló. 2 miembros del cuerpo técnico, uno de ellos presente en esta lista, hablaban de él con una crudeza que jamás imaginó. No es líder, no es imprescindible, no está preparado para los partidos grandes. Esas frases, pronunciadas a sus espaldas, lo atravesaron como un golpe silencioso pero devastador. Testigos aseguran que Mendieta entró en la sala con su habitual calma, pero con una mirada apagada, como si acabara de entender que el respeto que creía tener no era tan sólido como pensaba. Ese momento, más que cualquier fichaje fallido, final perdido o crítica pública, fue el origen real de esta lista. El instante en que descubrió que ni su talento ni su entrega lo protegían del juicio oculto. Cuando Gaizka Mendieta terminó de revelar aquello que había guardado durante tantos años,
Lo hizo con una serenidad que no ocultaba el peso emocional que cada nombre cargaba. No buscaba señalar culpables ni reescribir su carrera. Simplemente decidió, por primera vez, poner palabras a silencios que lo habían acompañado en sus etapas más brillantes y más dolorosas. Con cada historia quedó claro que incluso un futbolista elegante, moderado y aparentemente inmune al conflicto también acumula heridas invisibles, presiones que lo quebraron por dentro, decisiones ajenas que marcaron su destino y comentarios que jamás se atrevió a confrontar públicamente. A sus 51 años, Mendieta comprendió que el tiempo no borra las cicatrices, solo enseña a mirarlas sin miedo. No se trata de odiar, dijo, sino de recordar lo que me hizo más fuerte. Y en esa frase final quedó encapsulada la verdad más humana de su confesión, que incluso aquellos que siempre parecieron intocables, también tuvieron que aprender a sobrevivir a sus propias sombras.